¿Bien y usted, profe? Muy bien, Eso. ansioso por hacer clase, porque es una de las cosas que más me gustan hacer clases, de que yo lo paso entretenidísimo. Oye, mira, ya estoy grabando. Entonces, les estaba contando de que dejé un material que lo acabo de dejar ahí en la carpeta de archivos, perdón, en la pestaña de archivos, dentro de una carpeta que se llama unidad 1. Les voy a mostrar a lo que me refiero, para que puedan ustedes también visualizarlo. Entonces, vamos a compartir aquello, para que lo puedan ver. Voy a sacar la cámara por mientras. Si necesitan, me interrumpen en cualquier instante. Por ejemplo, aquí en la pantalla aparece ahí ya la reunión, cuando uno ingresa a la reunión general al curso, sin meterse a la reunión misma, aparece esta ventana. Aquí arriba aparece archivos, la pestaña, si la pinchamos, nos van a aparecer algunas carpetas. Dentro de esas carpetas hay una que se llama unidad 1. Dentro de esa unidad 1 hay bastante material que acabo de dejar. Otro material ya estaba hace tiempo. Si se fijan, por ejemplo, hay uno hace 14 minutos, hace 14 minutos, hace 6 minutos, 6 minutos, 14. Los otros más antiguos, yo supongo que ustedes ya los han descargado. Si quieren descargar de una, entonces le ponen, por ejemplo, con el clic, hacen ahí en el circulito y van haciendo entonces clic y después le ponen botón derecho y le ponen descargar. ¿Ya? No le pongan eliminar porque si no van a haber algunos que no van a poder hacer la descarga del trabajo. Entonces, yo necesito que, bueno, ustedes no sé si ya vieron las fechas de la evaluación, están puestas en la plataforma. ¿Las han chequeado o no? ¿Me logran escuchar? Porque al parecer se cayó la señal, ¿o no? Sí se escucha, profe. Ah, ya, perfecto. Ya. Ya, mira, les voy a mostrar entonces ahora esto de aquí que me interesa compartir. Porque quiero que ustedes vean lo siguiente. Entonces, aquí en la página de INACAP, por lo menos en mi sesión, son diferentes a las que ustedes tienen, pero si yo entro por intranet, puedo saber entonces la fecha de las evaluaciones. Voy a ir a buscarla, les estoy mostrando ahí, compartiendo mi pantalla, para que puedan chequear ustedes. Por ejemplo, en ingreso de notas voy a poner, y luego entonces aquí en periodo, y vamos a buscar la asignatura de ustedes. Análisis estadístico de datos, esa. Y aquí ver todas. Y ahí les aparecen las fechas para que si quieren sacar un pantallazo puedan hacerlo, una foto, lo que quieran. Creo que en la plataforma de ustedes también tienen una aplicación y dentro de eso uno puede llegar mucho más rápido a ver la fecha de las evaluaciones y las ponderaciones. ¿Ya? Que eso yo creo que ustedes lo manejan mucho mejor que yo, porque yo no tengo el acceso como alumno a la plataforma, entonces no me manejo en esa parte. Ya, pudieron ver ahí la fecha de la evaluación, la primera el 23 de abril, para que tengan en cuenta, 2 semanas y un poquito más. Entonces, yo necesito ahora lo siguiente.
Ahora sí estoy de vuelta. Lo que pasa es que no sé por qué me sacó de la reunión y tuve que ingresar de nuevo. ¿Lograron ver las fechas de las evaluaciones? 23 de abril la primera, ¿sí? Miren, entonces, como les decía, yo necesito que descarguen además las otras, el otro material que está ahí. Voy a ir poniendo un tipo de prueba, por ejemplo, aquí en la de unidad uno, en esa carpeta que les mostraba antes, que está dentro de Teams, ya hay una evaluación que la dividí en partes. Entonces, por ejemplo, dice ahí guía medidas de tendencia central, que es un tipo de prueba. Y mira, y la que dice abajo, práctica EVA 1 de uno, entonces vamos a ir resolviendo en las diferentes clases esas actividades. Profe, ¿está Bueno, compartiendo algo? ah, perdón. perdón. Lo que pasa es que tengo aquí esto que les estaba mostrando adelante. Aquí en general, estamos aquí en esto. Ya. Aquí en esto, entonces, en la pestaña de archivos dentro de la carpeta unidad uno, como les decía adelante, dejé varios archivos y se sabe que cuáles son los últimos porque no tienen todavía fecha, sale con minutos o bien horas. Entonces, descarguen esos materiales porque los van a necesitar. Necesito que lean ustedes, por ejemplo, lo que son las variables que está ahí, que dice dos variables, bueno, la una estadística, por supuesto, dos variables. Después necesito que vean los ejemplos, no hoy día, pero sí necesito que vayan revisando este material que les voy a decir. El que dice uno guión bajo estadística, 2 guión bajo variables, después el que dice que está al final, variables discretas y continuas, y después variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Ese es un material que ustedes tienen que ir conociendo también, mira. Y hay uno que es un PDF que dice ahí tipos de variables de estadística, ejercicio resuelto, para que vayan conociendo el tipo de variables también que se les va a pedir que reconozcan, si son cualitativas, cuantitativas, si son discretas, si son continuas. Hoy día nosotros vamos a trabajar con el material que dice Guía Estadística 1 2021. Entonces yo la voy a abrir, si ustedes quieren la descargan también. Yo la voy a abrir para que ustedes la puedan ver. Y entonces debiera aparecer lo siguiente. ¿Les aparece ahí en la pantalla lo que yo estoy proyectando o no? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es construir una tabla bastante sencilla. Y dice ahí construir una tabla de frecuencia, incluyendo la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la frecuencia relativa porcentual. O sea, tiene pocas columnas. Uno debiese entonces, lo que vamos a hacer, ya les voy a mostrar. El que lo quiere hacer en Excel lo hace en Excel, el que lo quiere hacer a manito lo hace a manito. Y después podemos usar calculadora, podemos usar diferentes elementos. Entonces, voy a poner ahí a la vista, voy a descartar esto. Eh, y voy a poner una hojita aquí en blanco para que podamos trabajar. Estamos aquí. ¿Pudieron anotar los datos que están ahí en la pantalla? ¿Sacaron alguna fotito como para poder empezar a trabajar acá? Como les digo, si quieren ustedes la pueden descargar también y así tienen el material a la vista para que vamos trabajando, que dice guía estadística guión bajo 1 guión bajo 2021. Con eso vamos a trabajar. Entonces, voy a compartir ahora esta hoja.
en blanco. Y aquí en esta, de acuerdo a lo que teníamos, vamos a hacer una tabla. Las líneas no me resultan tan derechitas, así que ustedes así dibujen la que les quede perfecto. Las horizontales siempre me quedan mejor que las verticales, pero en este caso tampoco. Ya, entonces en esta tabla nosotros tenemos datos, vamos a poner el X. Tenemos frecuencias, vamos a poner F o N chica, ¿ya? Da lo mismo. Vamos a poner la frecuencia acumulada. Me pedían la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Acá en los datos, de acuerdo a la tabla que tenemos, en esa tabla nosotros teníamos lo siguiente. Decía que eran los números de hijos de 25 profesores. Entonces, el menor valor es 0, el siguiente es 1, el siguiente es 2, 3, 4 y llega hasta el 5. Eso es lo que vamos a poner en nuestra tabla, en la parte del X, de la variable. Entonces ponemos que pueden haber 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora lo que tenemos que hacer para la frecuencia, ¿alguien se acuerda lo que hay que hacer para encontrar la frecuencia? Contar cuántos números Claro, habían. perfecto. Eso. Eso es lo que hay que hacer. Entonces contamos cuántos ceros hay. Y aquí en este caso hay 1, 2, 3, 4 que tienen 0. ¿Ya? Y vamos contando los que tienen 0, los que tienen 1, los que tienen 2 y 3. Entonces 0 va con el 4. 1, tengo 1, 2, 3, 4 también. Con el 1, 4 ya voy a anotar allá. Lo estoy anotando en mi pizarra primero y después lo voy a anotar ahí en la hoja esa que ustedes pueden visualizar. Con 2. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Con 2 hay 5. Con 3 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 4 entonces tenemos 1, 2, 3 y no hay más. 3. Y con 5 tenemos 1, 2. Con 5 tenemos 2. Vamos a contar que nos dé el resultado. 7 y 3 son 10. 4 y 4 son 8. Y 2 son 10, 25. Está bien. Ya. Entonces ahora voy a llenar la tablita que estábamos trabajando. Tenemos lo siguiente. Dijimos, con 0 hay 4, con 1 hay 4, con 2 hay 5, con 3 hay 7, con 4 hay 3 y con 5 hay 2. En total, la cantidad de datos es la suma de estos datos. Me tiene que dar 25 porque dice que habían 25 profesores. La frecuencia, la F grande, que se llama frecuencia acumulada, ¿se recuerdan cómo se calculaba? Van sumando. Como el nombre lo dice, ¿cierto? Van sumando. La primera frecuencia es la primera frecuencia. La segunda frecuencia acumulada es esas dos, o sea, 8. La tercera es la suma de las tres. 8 y 5 son 13. 13 más 7 son 20. 20 más 3 son 23. Y 23 más 2, 25. Este número siempre tiene que coincidir con este número. Todo lo que sea relativo va dividido con n. En particular, si me piden la frecuencia relativa, voy a poner, cada frecuencia se pone así, f sub i dividido con n. Y me va a dar un decimal. Si por otro lado me piden, esto es para la rel. Si me piden entonces para la f rel. Estoy interesado. F rel con porcentaje, entonces voy a hacer la f dividido con n
y multiplicado por 100. Y eso entonces me queda expresado en porcentaje. En el caso del primero, entonces, la FREL 1, voy a poner 4 dividido en 25. Y lo que resulte. Entonces lo puedo ir haciendo con la calculadora, o si alguien se maneja ahí con el tema de Excel, lo puedo ir haciendo en el Excel. Entonces dijimos 4 dividido en 25, 0.16, y ponemos ese valor, 0,16. Y si lo multiplicamos por 100 me daría un 16%. Hacemos al tiro ese y la del lado. En la siguiente, de nuevo, 4 dividido para la FREL 2. De nuevo, es la frecuencia dividido por 25. Entonces me queda 0,16. Y si lo multiplico por 100, 16%. La frecuencia relativa 3, entonces me queda 5 dividido en 25. O sea, un quinto. Por lo tanto, 0,2. Si lo multiplico por 100, 20%. Y así entonces voy determinando cada uno de los valores de las frecuencias relativas y las relativas porcentuales. 7 dividido en 25, 0,28, y ponemos aquí entonces en esta, ¿dónde está el cursor aquí? 0,28, si queremos aquí 0,20, y aquí entonces un 28%. Después 3 dividido en 25 nos da 0,12, 0,12, y si lo multiplicamos entonces un 12%. Y la última, 2 dividido en 25, nos queda entonces 0,08. 0,08. Si lo multiplicamos por 100, entonces me da un 8%. La suma de todo esto me tiene que dar el 100%. ¿Se entiende cómo se resolvió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, mira, me devuelvo a mostrarles de nuevo la actividad que estábamos ahí visualizando al principio. Entonces, la primera pregunta, ready, porque hicimos lo que nos pedían. En la segunda pregunta, que nos hacen aquí, dice que se tiene un gráfico. El gráfico muestra la estatura de los alumnos de una clase. Entonces, para dar respuestas a eso, a las que están ahí, ¿cuántos alumnos miden más de 1,50 m? ¿Ya? Yo puedo hacer también una tabla. En la tabla entonces voy a poner algunos valores. En los valores de la X, aquí voy a tener que poner intervalos. Entonces, el primer intervalo es el que comienza a la izquierda. El primer intervalo es el que comienza a la izquierda, que dice que va desde 20 a 25. Perdón, de 120 a 125. Voy a agrandar un poco más esto. De 120 a 125, y la frecuencia entonces que vamos a poner en la tabla que vamos a construir, ¿ya? Es la primera 2. Después, en el siguiente intervalo, de 125 a 130, la frecuencia que consideramos es 3. Después, de 130 a 135, la frecuencia es 5. Lo mismo para el siguiente intervalo. Para el siguiente es 8, para el siguiente es 7, para el siguiente es 4, y para el último es 1. ¿Construyeron ustedes una tablita con los datos que están ahí? ¿Lo pueden construir? ¿Ya la tiene lista usted? Estaba terminando de hacer la frecuencia relativa porcentual.
Ah, súper rápido, ¿lo estás haciendo en Excel? Sí, Sí, fantástico, bueno. Estupendo. Después lo vamos a hacer también en Excel para que los otros viejujos puedan también ir practicando. Y bueno, además que yo les dejé unas plantillas en las que uno tiene que ir cambiando unos valores solamente. Así que pueden usar esas si quieren. Entonces van escribiendo ahí los datos correspondientes y pueden obtener la tabla que se completa automáticamente sola, porque lo hicimos así. Si alguien lo está haciendo en hoja, así hoja de papel, no en hoja de cálculo, entonces va a tener algo como lo siguiente. Ya les voy a mostrar. Y vamos a compartir aquí esta hojita. Entonces, aquí tenemos que vamos a considerar la estatura en centímetros. Y este entonces va a ser ya. Y tenemos que el intervalo va del 120 al 125, del 125 al 130, del 130 al 135, del 135 al 140, del 140 al 145, 145 a 150. Y no me acuerdo si voy a chequear porque no tengo la visual de lo otro. Del 155 al 160. Y 155 a 160. 150 entonces aquí, 150 a 155 y de 155 a 160. Alargamos un poco esto. Entonces aquí vamos a poner el X sub I. ¿Ya? Entonces ponemos el X sub I y el X sub I se calcula como el promedio de los límites de los intervalos. Entonces sumamos 120 con 125 y lo dividimos por 2 ese resultado. Entonces nos da esto como resultado 122,5. Como el largo del intervalo es de 5, entonces aquí ya podemos ir poniendo 122,5 más 5, o sea 127,5, 132,5, 137,5, que es lo mismo que si ustedes sacan el promedio. ¿Ah? Entonces, con sacar el primero, después le vamos sumando el largo del intervalo. 137, 142,5, 147,5, 152,5 y 157,5. Las frecuencias, aquí, la F. Ya. Para efectos de hacer la tabla, hay que chequear de nuevo las preguntas que me están haciendo, para, si que lo estoy haciendo a mano, para no perder más tiempo de aquello. Entonces, mira, me están pidiendo, les voy a mostrar. Vamos a compartir ahora esto. Aquí. Entonces, ahí les volví a compartir la hoja con las preguntas. Entonces nos dicen, ¿cuántos alumnos? Ah, o sea, eso es frecuencia. ¿Cuántos alumnos tenemos? Frecuencia. Puede ser acumulado o frecuencia simple. ¿Y cuántos alumnos hay en la clase? O sea, el N. ¿Ya? Si lo estoy haciendo a mano, no necesito hacer ni la frecuencia relativa, ni la porcentual relativa, ni la acumulada relativa, ni la acumulada porcentual relativa. Tampoco necesito la última columna que es f por x, que me permite sacar el promedio, porque no me lo están pidiendo. Entonces, para efectos de maximizar los recursos, voy a escribir solamente las columnas que me están solicitando.
Entonces tenemos 2, 3, 5, 5, 8. Vamos a ir a la hoja de nuevo. Entonces me piden, en la primera frecuencia dice que hay 2, 3, 5, 5, 8. Y voy a buscar de nuevo la hojita. 2, 3, 5, 5, 8. Después 7, 4 y 1. Ya. Entonces volvemos. 7, 4 y 1. La suma tiene que dar el total de lo que me habían dicho que había de alumnos. La frecuencia acumulada la voy a determinar también. El primero es 2. Compartir. Perdón. Ya. Entonces, compartir. Ya. Aquí entonces la hojita. Ya, ahí sí. Entonces dijimos en las frecuencias, en las F chicas pusimos cada uno de los límites que tenía en el intervalo hasta donde llegaba de la figura esta celeste. En el primero llegaba al 2, por eso pusimos S, después el 3, 5, 5 dos veces, después el 8, después decía que llegaba hasta el 7 como máximo, hasta el 4 y hasta el 1. En las frecuencias acumuladas, ya sabemos que tenemos que ir acumulando. En la primera es 2, 2 más 3, 5, 5 más 5 es 10, 10 más 5 es 15, 15 más 8 son 23, 23 más 7 son 30, 30 más 4 son 34, y 34 más 1, 35. Entonces, n es igual a 35. Ya, esta es la tabla que tienen ustedes. La tienen por ahí, entonces, a mano, para que podamos ir a ver las preguntas y demos la respuesta. Si quieren le sacan una fotito, un pantallazo, la hacen ustedes ahí en su hoja de papel o en la hoja de cálculo. ¿Puedo dejar de compartir esta imagen? Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, mira, nos vamos a ir a compartir ahora la hojita de las preguntas. Entonces, compartir esta hojita. Aquí entonces, en las preguntas nos dice, ¿cuántos alumnos miden más de 150? Entonces me voy a la columna de las frecuencias acumuladas. A la columna de las frecuencias acumuladas. O bien lo veo aquí en el mismo gráfico. ¿Cuántos alumnos les da como respuesta que tienen más de 150 centímetros? En total, ¿cuántos hay? Es cosa de mirar ya sea el gráfico o la 34. tabla. ¿Por qué 34? ¿Por qué Ah, te dio no, ese número? 35. ¿Por qué te dio ese número? Es que ¿cómo? Usted preguntó Mira, cuántos alumnos tenían más de medían más 100. de 150. Sí, sí, sí. Y yo no miré aquí en la frecuencia acumulada y me da 34. No, pues Feucho, porque tú llegaste a la última frecuencia. Ah, Entonces, ya. mira, fíjate. En el intervalo cuando tú buscas, entonces te pones en el 150 y ¿Ya? ves las frecuencias que cumplen esa condición. ¿Cuáles son las frecuencias que cumplen esa condición? La frecuencia del último y del penúltimo. ¿Cierto? Entonces esas frecuencias son 4 y 1. Ah, ya. ¿Sí? La frecuencia. Ahora, Ya, ah, ya. también lo podría sacar a los 35, le resto todo lo que no me sirve, hacia arriba, de la frecuencia acumulada. Ok. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, Es que estaba mirando la frecuencia acumulada. Me claro, equivoqué. sí. Lo que pasa es que si uno quiere lo puede hacer con la acumulada, pero tiene que restarle lo que no cumple la condición. Ok. Ya. Entonces, mira, ¿cuántos alumnos miden entre 1,35 y 1,55? Entonces, desde el 1,35, desde ese intervalo, tengo que considerar las frecuencias. ¿Ya? Y aquí, de hecho, en este gráfico,
y no era necesario hacer la tabla, pero para que uno se vaya entrenando, porque aquí basta con ir mirando solamente. Entonces, miren, del 1.35 llega hasta el número 5. Después, el siguiente intervalo llega hasta el 8. El siguiente intervalo llega hasta el 7. Y el siguiente intervalo que se cierra en el 155 llega hasta el 4. Entonces debo sumar esos valores. Dijimos desde el 135, es decir, 5 más 8 más 7 más 4. Y les dio entonces 24, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Y la última pregunta que dice, ¿cuántos alumnos hay en la clase? ¿Qué respondemos ahí? 35. Así es, perfecto, excelente. ¿Se fijan? Bueno, preguntas así también les van a hacer en la prueba, como las que estábamos respondiendo ahora. O les van a preguntar, por ejemplo, por la mediana, por la media. Ya vamos a ir avanzando en ese tema. Entonces, dice, en un estudio se preguntó a cada alumno su número de hermanos, incluido el propio alumno. Entonces ahí tenemos que poner una tabla, pero en vertical, no en horizontal. Vertical, no horizontal. Entonces, en la primera columna vamos a poner el X, que significa número de hermanos. Y hacia abajo ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Después en la siguiente columna vamos a poner la frecuencia, que equivale al número de alumnos. Entonces ponemos hacia abajo 7, 11, 12, 7, 3. Y vemos las preguntas. ¿Cuántos alumnos tiene el curso? Fácil de resolver, no tengo que hacer una tabla. Si a una fiesta asisten todos los alumnos con todos sus hermanos, ¿cuántas personas asisten en total? Entonces, piensen ahí la pregunta para dar respuesta a ello. Profe, el total de los hermanos y alumnos. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver si es eso. ¿Cómo dijo por ahí alguien? Para saber, por ejemplo, a las fiestas iban todos, ¿qué número le resultó? ¿O cómo lo hizo? La sumatoria del total de alumnos y hermanos. ¿Y cuál sería esa? Se la voy enseguida. Lo estaba haciendo en Excel, lo estaba haciendo Ah, en ya, sí, 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 no, no estoy crisis, no, sí, mira, háganlo primero en la tablita, porque es una pregunta que se ve muy fácil, pero no es tan fácil. Ya, si tienen las respuestas por ahí, se aceptan aportes. 55 personas, profe.
¿Le dio el total? ¿Sí? Va, no me da ni 55, a lo mejor la maté mal. 7, 11, 12, 7 y 3. Ya. ¿No es 110? ¿De qué? ¿El total de la fiesta de la letra B o de los alumnos del curso? Lo- ¿O cuántos periódicos se vendieron en total al término del día jueves? No, si estamos haciendo la número 3, pues. Ah, pensé Estáis que con la no. 4. Estoy con la 4, no estamos haciendo la 3. Los alumnos son, el número de alumnos son 40, profe. Bien, excelente, sí. Sí, sí, Pero sí. los hermanos son 15. No, po. ¿Número de hermanos en total? ¿O no? No, porque No, los po. puse por 5, no, es que los sumé del 1 al 5 y ahí me daba ese... Ya, ya. Lo espero ahí a ver qué logran conseguir. Ya, por mientras entonces, yo me voy a mostrar ahí en pantalla. Acuérdense que aquí se hace bullying, así que ya, entonces, alguien ha logrado por ahí obtener cuántos alumnos tiene el curso. Ya uno de sus compañeros dijo un número y puede que esté en lo cierto o no. Vamos a esperar si alguien más le da lo mismo que le dio a él. Y para la cantidad de personas que asisten a la fiesta, ¿alguien tiene algún guarismo? Que se llama número también. ¿Alguien por ahí que quiera hacer un aporte? Que se compadezca de este viejito de ahí que está hablando solo. Dentro de las respuestas que tenemos que dar son la cantidad de alumnos que tiene el curso, de acuerdo a la tabla que estaba ahí presentada, y la cantidad de personas que asisten a una fiesta si van los alumnos con sus hermanos. No es tan difícil tampoco, o a menos de que no estén ahí y hayan dejado solamente el avatar puesto y se hayan ido a tomar once, por ejemplo, a hacer algunas actividades. No, profe, aquí estamos, yo, no, usted aquí. Estamos ahí, ya. Gracias, Nico, te pasaste. Profe, a mí igual me da lo mismo que a él. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio a usted? 55 también. 55. ¿De la Ah, cantidad de hermanos? no, no de la B. Del total. Ujú. Del total. Mira, yo voy a hacer una pequeña tablita aquí para que ustedes la puedan visualizar. ¿Ya? Vamos a compartir entonces de nuevo la hojita en blanco, esta, y aquí en esta entonces vamos a construir una tablita. Como les digo, las líneas no me quedan tan bien en la pizarra que tengo aquí en mi espalda, me quedan bien, pero esto todavía no tengo la práctica. Entonces, miren, tengo el X, que son, eh, dijimos, los alumnos, ¿verdad? No, la cantidad No, de hermanos, los hermanos eran la X. los hermanos, hermanos. Y la frecuencia entonces son los alumnos. Dijimos que podían tener un hermano, 2, 3, 4 y 5. Y los datos era que los números que venían al lado era 7, 11, 12, 7 y 3. ¿Cómo se consigue determinar el total de, de alumnos? Con la sumatoria La suma, de por cierto. todo. Entonces, hacemos la suma aquí de estos. Entonces, esto me da como resultado 40. 7 más 11 más 12 más 3 más 7, porque aquí tenemos 10, aquí tenemos 20, 30, 32, 33 y 7, 40. Perfecto. ¿Qué información tenemos a partir de esta tabla? Que hay 7 alumnos con un hermano, o sea, son solos. ¿Ya? Hay 7 alumnos con un hermano, porque recuerden que se tenían que considerar ellos. Entonces,
Si es que no tenían otro hermano, se consideraban ellos mismos, ¿ya? Entonces aquí podríamos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 personas que tienen solo un hermano. Después, dice que hay 11 alumnos con 2 hermanos. Entonces aquí yo podría poner 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, y así entonces voy a seguir. Después con los 3 lo voy a poner la cantidad de veces, con los 4, 7 veces, y con los 5, las 3 veces. ¿Ya? Voy a terminar así, 5, 5 y 5. Si cuento toda esa cantidad, me da la sumatoria 40. Ahora entonces, si yo quiero saber si en total van a ir todos juntos, entonces yo debo considerar lo siguiente. Los primeros, los que están aquí, ¿cuántos son los que asisten a la fiesta? Aquí. ¿Cuántos 40. asisten? No, pues mira, aquí en la primera fila. ¿Cuántos asisten a la fiesta? 7. De la segunda fila, ¿cuántos asisten a la fiesta? 11. No, Los 7, 22. 11 más los 7 serían 18. no, Feucho, mira, son 22 aquí. 22, bro. Claro, po, claro. Te fijas que era una Ah, pregunta sencilla, pero está así con pillería. Claro, Pero porque ya hay lo 11 sé. personas que tienen 2 hermanos, entonces, ¿cuántos van? Son 22, ¿cierto? Ujú. Porque cada uno va con su hermano. Después, la siguiente, ¿cuántos van? 36. 36. Después van 28 28 y después y van 15. 15. Ya, pues, y la suma de esto me da el total. 108. 108 me dio, sí. Se fija en una pregunta sencilla, pero que tiene ahí su pillería. Que uno puede decir, pero oiga, me están preguntando esta cuestión si es tan fácil. Sí, pues, pero hay que saber leer. Ya, y vamos a ver aquí una cuarta y última pregunta por hoy. Aquí quedan algunas para que ustedes hagan tablas, ¿ya? Y esas las vamos a ver en la clase siguiente. En esta, mira, me dice también una pregunta que es bastante sencilla, pero que tiene su grado de complejidad. Me pide que diga cuántos periódicos se vendieron en total al término del día jueves. Entonces, ¿cómo se llena esa tabla? ¿Qué debiera hacer? El total acumulado para el lunes, ¿cuánto es? ¿no se ve, profe, la tabla? Perdón, soy pollo. Estaba mostrando solamente para mí la imagen. Ya, espérenme. Ya, entonces vamos a compartir ahora la tabla. Ya, ahora sí ahí está a la vista. Entonces, en la número 4 dice la tabla, se muestra el número de periódicos vendidos en distintos días de la semana. Entonces, el número de periódicos es la frecuencia. Y el total acumulado es la frecuencia acumulada. Si respondemos entonces a la siguiente pregunta, ¿cuál es el total acumulado del día lunes? ¿Cuánto nos da como respuesta? ¿Cuál sería la frecuencia acumulada para ese? 35 periódicos. 35, perfecto. Ahora, ¿cuántos periódicos se vendieron el día martes para que el total acumulado sea 65? 30. 30, ¿cierto? Porque la suma de las dos primeras me tiene que dar la segunda frecuencia acumulada. Y ahora ya puedo ir llenando y puedo saber para el día miércoles cuál fue el total acumulado. 65,25 me da 90. El día jueves, 90 más los 20 que se vendieron el jueves, me da 110. Y 110 más los 30 me da 140, que es el total de la semana de lunes a viernes.
es el N. Entonces, si me dice cuántos periódicos se vendieron en total al término del día jueves, la respuesta era... ¿Cuánto les dio? Oh, no lo sumé, profe, solamente o sea, Pero, ¿no tiene el total acumulado? ¿No lo fue anotando? ¿La frecuencia acumulada? de esto del día de los periódicos. ¿Sí? Sí. No. Mira, yo lo 110, voy a hacer- profe. 110, así es. Mira, yo lo voy a hacer aquí, ¿ah? Voy a volver de nuevo a compartir una hojita en blanco y lo vamos a hacer acá. Ya, entonces, hicimos aquí, ahorita, 2, 3 y aquí, esta. Entonces aquí dijimos que era el día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí entonces decía que eran los días. Y este en el fondo es la frecuencia acumulada, el total acumulado que decía. Decía que el primero, y como sabemos, la primera frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta, 35. Me decía que la segunda frecuencia acumulada era 65. Por lo tanto, aquí en esta parte, que no salía el dato, yo debo asumir de que la suma de estos dos me da este valor de aquí. O sea, este dato es 30. Después decía que para el día miércoles se habían vendido 25 periódicos. El total acumulado es la suma de estos tres, por lo tanto, 90. Después salía que la cantidad de periódicos que se habían vendido el jueves, en total, ¿cuánto nos daba aquí el día jueves? ¿Se habían vendido cuántos? 20. 20, ¿verdad? Y entonces el total acumulado hasta el día jueves, hasta el término, 90 más 20, 110. Y el día viernes se habían vendido 30 y 140. Entonces, si me hubiesen preguntado cuántos periódicos se vendieron en total, el N es 140 porque recuerden que es el mismo número que está aquí. La respuesta a la pregunta que salía ahí decía, hasta el final del día jueves, ¿cuántos se han vendido? 110. Entonces, aquí. ¿Cómo quedamos? ¿Relativamente bien? Sí. Ya. Oye, traten de ver si pueden completar la tablita esa, las dos tablitas que están. Y bueno, vayan practicando. Yo dejé esa que se llama como práctica de evaluación 1, para que la vayan desarrollando y así me hagan después las consultas. Ya, nosotros nos juntamos de nuevo el día jueves, ¿vale? Revisen el material que les pedí, porfa. El que decía 1-bajo, el 2-bajo, los que son ejemplos de variables cualitativas y cuantitativas, para que tengan también la claridad de eso que se les va a pedir que lo hagan. ¿Ya? Por mi parte, eso sería. Nos estamos viendo. Un abracito para todos y nos vemos en la siguiente actividad. Ya, profe, cuídese. Chao, profe. Que estén muy bien, que gracias esté muy Tomás. bien. Chao, Nico. Chao, profe, gracias. Chao, Mauricio. Chao, Laura. Que estén bien. Detenemos la grabación.